pero esta es una propuesta que acabamos de publicar en un artículo de Acta Comportamentalia, en donde es una propuesta para el análisis de la interrelación de los modos lingüísticos. Estamos centrándonos en este manuscrito, en la parte de escritura, pero si se fijan, estamos tratando como de ampliar el lente y analizar qué pasa en términos de un no cumplimiento al criterio y un cumplimiento al criterio, ¿no? En términos de que obviamente cuando yo escribo o previo al escribir puedo escuchar, observar, señalar, hablar, leer, escribir, y también posterior a ese momento de escritura puedo escuchar, observar, señalar, hablar, leer y escribir. Y luego viene una parte de reescritura que le llaman, ¿no? O de corrección, escritura o de escritura, corrección, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte que tiene que ver con escuchar, observar, señalar, hablar, leer y escribir posterior al reescribir, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos centramos simplemente en el producto y en lo que puedes llegar a formular en cierto momento, estamos dejando de lado todas esas posibilidades analíticas de dar cuenta de cómo es que se logra un ensayo, por ejemplo, un ensayo que cumple los cánones o que cumple los criterios especificados por el profesor o por cierto grupo eh, de referencia, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la parte que como propuesta estamos ahorita pues dándole muchas vueltas a cómo podemos implementar este tipo de estudios que nos den cuenta de todo esto, ¿no? Básicamente, dentro de la propuesta interconductual, lo que tenemos son como pequeños pequeños segmentos, pequeñas fotografías que no dan cuenta de todo. Entonces, es esta parte como más cualitativa es la que estamos tratando de trabajar en términos de implementación de estudios, ¿no? Un trabajo que está ahorita en ciernes es el trabajo de una estudiante de posgrado, Andrea Costa, que tiene que ver con lectura y escritura, pero ahora estamos trabajando todo esto que he venido platicando, pero estamos tratando de llevarlo al ámbito de la biología. Este es un brinquito porque se requiere, bueno, pues nosotros no somos especialistas en biología y se requiere el trabajo, el acompañamiento de expertos de esas disciplinas, en este caso de la biología, que nos apoyen para la revisión y para el cuidado de que el tipo de reactivos y el tipo de materiales estén acordes a lo que queremos, a la pertinencia, a la pertinencia y congruencia dentro del objeto de estudio de la biología y también pues que se cumplan estos criterios evaluativos que, que deseamos caracterizar, ¿no? Estos son algunos de los materiales, aún no están puestos en plataforma web, pero están en ciernes, ¿no? Mm, no me voy a detener en esta parte, quiero platicar un poquito sobre otros estudios vinculados con el análisis de estas formas de mediación que pueden llegar a tener tanto el profesor como los propios estudiantes con sus compañeros, ¿no? Entonces, esta es una parte que me parece eh, muy, muy, muy relevante porque tiene muchas implicaciones tanto para la parte del desempeño del docente como para el entrenamiento de monitores, por ejemplo, de cómo yo al resolver una tarea efectivamente puedo fungir como un mediador efectivo, digámoslo así, con otros compañeros. Este es el trabajo de tesis de la maestra Miriam Jiménez, que
ha implicado todo un trabajo muy, muy arduo que tiene que ver con una serie de categorías vinculadas con uno de la diada, con otro de la diada, pero también con esta parte de la correspondencia y de llevar a cabo categorías más funcionales en términos de ambos, ¿no? O sea, ¿qué pasa en términos de la interacción misma que van teniendo los estudiantes? Y esta es una parte que me parece a mí sumamente, sumamente importante, que tiene que ver con hablar y también con leer, con escribir y cómo podemos poner en contacto a otros con aquello que nosotros hicimos y también, digámoslo así, si me permiten, como reaprender de eso que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, de esa reescritura y de ese contacto, de ese segundo contacto o tercer contacto que puede llegar a tener el estudiante con el material, ¿no? Hay horas y horas de grabaciones de estas situaciones que, que pues es difícil, ¿no? Difícil de irlas caracterizando. Estas son algunas de las categorías y creo que tiene un impacto no solo para el ámbito de la educación, sino también a lo mejor para ámbitos como el terapéutico, en términos de la función que puede llegar a cumplir el mediador terapeuta con el mediado, ¿no? Y esta parte que me parece muy valiosa y donde podemos también nosotros hacer una serie de propuestas, ¿no? Bueno, después de mostrarles un poquito de las preparaciones que hemos venido implementando, creemos que partir de una tecnología educativa derivada de una propuesta de desarrollo funcional permite de manera específica analizar cómo ocurren los diferentes episodios de las interacciones didácticas y por lo tanto conocer los factores que probabilizan o no el aprendizaje escolar entendido como desarrollo de competencias, cómo se va configurando, cómo se van estableciendo, qué va sucediendo desde lo que han venido trabajando en los compañeros de Iztacala en términos de condiciones o criterios cerrados, criterios abiertos y criterios ambiguos o condiciones ambiguas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esa como transición de momentos en donde puede cumplir un criterio cerrado, pero no necesariamente abierto y no necesariamente ambiguo, ¿no? Que sería finalmente estas posibilidades de hablar de hábitos, a lo mejor, comportamiento inteligente y comportamiento creativo, ¿no? Esa parte creo que es fundamental para nosotros tener claro dentro de los modelos de interacción didáctica, de los modelos de interacción didáctica y de lo que queremos proponer como derivación tecnológica, ¿no? El modelo de evaluación propuesto ha mostrado su utilidad no solo para la investigación pues, de las interacciones didácticas, sino creemos para generar tecnología, manera de interfaz que permita o interfase que permite implementar una enseñanza más pertinente y eficaz. Es decir, los datos que hemos obtenido nos permiten también retroalimentar el quehacer del profesor, los materiales que utilizamos y de esa manera generar no con criterios normalizados o estandarizados, sino con aspectos criteriales que nos permitan saber, que nos permitan caracterizar qué es lo que va pasando con el estudiante a lo largo de la trayectoria escolar. Por ejemplo, esta parte que tiene que ver con 2 años que se perdieron, 2 años que estuvimos en pandemia y que lo que están encontrando en algunos estudios que se han venido implementando que tienen que ver no con preguntarle a los estudiantes, sino con ponerlos en situaciones donde tengan que hacer cosas, pues lo que están encontrando es un déficit
un déficit de desempeños, ¿no? De desempeños efectivos ante condiciones de pertinencia de ámbito disciplinar, ¿no? Creemos que eh, una tecnología educativa es igual a un conocimiento científico derivado de estudios de investigación básica o aplicada que ha sido sistematizado a través de modelos de interfase para el análisis de los procesos educativos. Hay una discusión que podemos a lo mejor tener más adelante, Darwin, sobre esta multidisciplinariedad e interdisciplinariedad y del trabajo que le implicaría a la psicología como ciencia básica y con un objeto que aún continúa sin consenso, esas posibilidades, ¿no? Porque hay una serie de críticas en donde, bueno, el conocimiento básico no puede ser aplicado, esa es una de las discusiones. Creemos nosotros que puede ser aplicable, ¿sí? Que puede ser aplicable y que es más bien lo que se aplica una lógica para abordar los fenómenos y no un conocimiento que se traslada de manera como literal o de manera, este, no sé cómo plantearlo, pero llevado como sin esa traducción que se debería de hacer para la resolución o el intento de resolución de una problemática. Creemos que este conocimiento es aplicable y que va a incidir sobre qué se enseña y qué se aprende y cómo. Esa sería como la parte nodal de nuestro trabajo. Y en esta diapositiva trato de representar que esto no puede ser analizado o evaluado sin la definición de un marco general, de un currículum, de la explicitación de ciertos objetivos y que esos modos lingüísticos como, como maneras en que se pone en contacto el estudiante con los objetos referentes, pues debe ser analizado en su completa mm, y exhaustiva manera, ¿no? Que no es solamente leer y escribir, sino hay otras modalidades que también y su alternancia o interrelación también pueden llegar a, a coadyuvar en criterios de logro mucho más complejos, mucho más efectivos, ¿no? Y esto nos va a permitir situaciones idóneas para su establecimiento, a saber cómo se establecen y situaciones idóneas para su evaluación y su retroalimentación. Eh, Me voy con esta última parte que tiene que ver con la parte de enseñanza y cómo la explicitación de criterios, pues según lo que hemos encontrado, debe permitirnos o debe enfocarse hacia criterios de diferente complejidad y cómo se van cumpliendo o no esos criterios, ¿sí? Variantes, por supuesto, y caracterizar cuáles son esas condiciones que promueven este cumplimiento a través de la ilustración, la supervisión, la retroalimentación que se ha trabajado como o con el nombre de ámbitos del desempeño docente, que tiene que ver con planeación, explicitación de criterios, la práctica supervisada, ilustración, modelamiento, este, retroalimentación, evaluación, que no son momentos distintos, sino que finalmente eh, son complementarios al momento de hablar de el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Esa sería como un poquito el plantearles qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué queremos hacer y que muchas veces no tenemos del todo claro cuáles serían como esos criterios de medida
que representen la dinamicidad del comportamiento psicológico. Creo que esa es la parte más complicada cuando mis alumnos, si alguno de mis alumnos de teoría está acompañando, es algo que discutimos mucho porque de repente pues queremos que el libro nos indique cuál es el criterio de medida que debemos imponerle. Entonces, pues no, o sea, tiene que ser ad hoc a la circunstancia que se está queriendo evaluar. La pertinencia no está dada per se, sino en la misma situación de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Que queremos en este caso analizar, ¿no?